Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos, sean muy bienvenidos. Por favor, ajusta la configuración de tu pantalla para que tengas una imagen clara con la que trabajar. Durante este fin de semana del 4 de julio, recibí dos palabras proféticas del Señor. En realidad varias durante la última semana, pero dos de ellas estaban directamente relacionadas con los Estados Unidos de América y ambas trataban sobre los pecados de América. Actualmente estoy en la serie sobre el pecado, en la cual estaré leyendo los cargos e imputaciones espirituales que el Señor tiene contra esta nación. No es que Dios no tenga nada que decir sobre otros países. La comisión particular que el Señor me ha encomendado trata sobre la posición de los Estados Unidos en el mundo, cómo Dios la posicionó y lo que Dios esperaba de ella durante su tiempo como una nación grande y poderosa, cómo le ha fallado al Señor y ha elegido el camino de la rebelión. América le ha dado la espalda a Dios. Es una falacia decir que esta es una nación cristiana, porque para que una nación sea cristiana, la mayoría de las personas en esa nación no solo deben seguir y servir a Dios en su corazón, sino también en sus acciones. El verdadero cristianismo es cuando has dejado de lado el señorío sobre tu propia vida para recibir a otro Señor, que es el Señor Jesucristo. Pero cuando te encuentras en un estado de apostasía, donde nada de lo que haces, nada de lo que dices, nada de lo que defiendes, nada de lo que apoyas y nada de lo que luchas vigorosamente en público refleja al Señor Jesucristo, o incluso si hay un enclave entre ustedes que practica la maldad y no te adhieres a la verdad de la palabra del Señor para erradicar esa maldad de entre ustedes y desecharla. De modo que la totalidad de la congregación, no refiriéndome realmente a una congregación de iglesia, sino al grupo de personas presentadas ante el Señor como nación, para que la totalidad de la congregación pueda ser purgada, purificada y limpiada, entonces es un cristianismo falso el que estás practicando. Estás siguiendo lo que el apóstol Pablo llamó otro Jesús. Realmente no eres conocido en el cielo como una nación que practica la justicia. Y así, porque Dios no es alguien que oculte sus verdaderos sentimientos ni se esconda detrás de una pared falsa, tratando a una nación como si lo siguiera cuando en realidad no es así. La razón por la que las profecías en este espacio en particular son como son es porque el Señor Dios tiene algo que decirle a todas las naciones del mundo que miran hacia Estados Unidos. Él tiene algo que decirle a la propia América y estas son las cosas que estoy trayendo. Una cosa que me gustaría señalar para que puedas aprovechar al máximo el blog es que este es un canal de apoyo para el blog, lo que significa que aquí es donde leo las profecías para crear una videoteca de las más de 300 profecías que están en el sitio web La Voz del Maestro. Puedes encontrar toda la información sobre dónde encontrar La Voz del Maestro y dónde encontrar las profecías individuales en la caja de descripción abajo. Todo lo relacionado con este ministerio también está abajo, así que puedes ir allí y descubrir por ti mismo lo que Dios está diciendo. Siempre recomiendo que es mejor leer que mirar. Realmente no puedo abordar todo porque trato de mantener estos videos moderadamente cortos y no siempre lo logro, pero en el blog puedes leer cada palabra profética y luego tomarte tu tiempo para reflexionar sobre ella, lo que significa meditar en ella, masticarla, tomarte el tiempo para llevarla al Espíritu Santo o incluso llevarla a tus consejeros sabios, a quien sea que supervise tu vida o con quien suelas compartir estas cosas, y también orar y decir: Señor, ¿qué me estás diciendo en esta situación? Estas palabras son duras por una razón. Estados Unidos está profundamente sumida en el pecado y también profundamente engañada, lo que significa que está inmersa en el pecado, pero sigue declarándose justa.
Está profundamente involucrada en la práctica de abominaciones en los niveles más altos, cosas por las que Dios ha destruido a otras civilizaciones, y aún así continúa presentando esta imagen de que es un país cristiano, profundamente cristiano, lleno de cristianos, cuando nada podría estar más lejos de la verdad. Cada vez que mencionas seguir los caminos de Dios de manera soberana, recta y justa, te sorprendería descubrir que en Estados Unidos las personas que se levantan para condenarte, las personas que se levantan para pelear contigo y las personas que más se levantan para acusarte son cristianos. Ellos se levantan con estos engaños y falacias como, oh, no juzgues, y tú no conoces su lucha, y no pienses que estas excusas que ponemos para el pecado, en realidad protegemos el pecado. Nosotros lo protegemos y decimos, oh, no hables del pecado. Tú no conoces la lucha que esta persona tiene con este pecado, así que no hables de este pecado y no señales el pecado y no lo llames pecado. Y lo que la gente no se da cuenta es que Dios no está dormido. Dios no es Balaam. Dios no es un poste de acera ni un bosque de pinos como aquellos tras los que Israel solía prostituirse en la Biblia. Él es un Dios de ojos y oídos. Él es el Dios que vi descendiendo en la profecía en la voz del Maestro que se llama fuego, el Dios que vi descendiendo en nube espesa y oscuridad, donde solo vi dos ojos en esas nubes observando a la gente haciendo travesuras en la tierra. El Señor escucha las cosas que dice la comunidad cristiana. El Señor escucha cuán rápido la gente se levanta para defender el pecado diciendo, no identifiques el pecado porque la persona se sentirá mal. Lo que no piensas es que si a una persona no se le hace sentir mal por un momento, no tiene razón para luchar contra el pecado y salir de él. Y así la gente se preocupa más por los sentimientos temporales, las cosas de los demás en la iglesia, y se olvidan de lo que realmente importa a largo plazo, que es la salvación, y de lo que todos deberíamos estar protegiendo con todo lo que tenemos, que son nuestras almas eternas. Si estás dispuesto a hipotecar tu alma o la de otra persona simplemente porque quieres parecer políticamente correcto, quieres parecer woke o quieres caminar en esta compasión falsa en la que crees que no puedes hablarle a otra persona o incluso a mayor escala, no sientes que los cristianos estén calificados para identificar el pecado cuando en realidad gran parte del Nuevo Testamento nos enseña no solo a identificar el pecado entre nosotros, sino a condenarlo, erradicarlo, incluso apartar por un tiempo a quienes practican el pecado para que puedan sentir remordimiento y sepan que el pecado no es el camino de Dios para quienes llevan su nombre. Entonces, lo que estás haciendo es tratar de parecer aceptable por un periodo de tiempo muy corto que es esta vida, olvidando que hay un periodo de tiempo infinito que viene después de esta vida llamado eternidad, por el cual serás juzgado por Dios según las palabras de tu boca, según los afectos de tu corazón, según todo aquello por lo que te levantaste, apoyaste y a lo que diste tu fuerza. Si no tenemos estas cosas en mente, esta serie sobre el pecado ha llegado. El Señor me ha enviado a leer estas profecías tan difíciles para que, si eres el tipo de persona que hace eso o conoces a personas que lo hacen, esto sea un llamado urgente. Este es un llamado de atención para que cada uno de nosotros examine verdaderamente las raíces y los fundamentos de lo que decimos que es la práctica del cristianismo en nuestras vidas. Y si descubrimos que estamos un poco desviados hacia la izquierda o un poco hacia la derecha, es momento de que comencemos a buscar a Dios en oración para que Él nos regrese al punto medio, que es donde caminamos por el camino angosto. Las únicas personas que Dios va a elegir para entrar al cielo en los últimos días son aquellas que se encuentren en el camino angosto. La profecía de hoy no es fácil. Se titula La ira está sobre la tierra. Recibí esta palabra del Señor el 5 de julio y básicamente era una amalgama de cosas sobre las que Él había estado comentando durante todo el fin de semana del 4 de julio.
Así que la gente ha estado celebrando el 4 básicamente desde el mes pasado, al menos en mi vecindario. La gente ha estado feliz. Han estado haciendo parrilladas una tras otra. Han estado lanzando fuegos artificiales. Todos han estado felices y relajados mientras nos acercamos al Día de la Libertad e Independencia de Estados Unidos y su afirmación de quién es como nación. Pero Dios tenía opiniones muy diferentes sobre lo que la gente estaba celebrando. Y una de las cosas que me decía mientras escuchaba a la gente lanzar fuegos artificiales y jugar era que Estados Unidos no tiene idea de cuántas últimas veces está celebrando. Ahora, ¿sabes que cuando un bebé celebra sus primeras veces, es la primera vez que camina o la primera palabra del bebé o la primera vez que gatea? Básicamente las primeras veces son el grupo de cada ocasión en que un bebé hace algo por primera vez o incluso cada vez que tú has hecho algo por primera vez. Cada uno de nosotros tiene recuerdos que forman nuestras primeras veces. La primera vez que tomamos un vuelo internacional, la primera vez que fuimos a la escuela. Todos tienen un álbum en su corazón de sus primeras veces. Pero lo que el Señor estaba señalando es cuán ajena es esta nación y sus ciudadanos al hecho de que Él dijo, están en una temporada de últimas veces. Así que tuve la impresión de últimas fiestas y últimos rituales familiares y cosas que son muy queridas para nosotros aquí en Estados Unidos, como el Día de Acción de Gracias y cosas así, celebrándolas por última vez, pero sin darnos cuenta de que las estamos celebrando por última vez. Y así el Señor me habló de manera conversacional y por lo tanto esta profecía será compartida de manera conversacional tal como Él la dijo. Él dijo que debía decirle a Estados Unidos que su ira es pesada sobre la tierra, que él escucha que a menudo la gente dice, oh, los hijos de Dios no están destinados a la ira y los hijos de Dios no están destinados a la ira. Y él dijo que les diga que dejen de sacar ese versículo de contexto. Estados Unidos tiene su propia ira separada y a medida que avancemos en esta profecía entenderán por qué la ira mayor que está en, creo que es 2 Tesalonicenses 5:9 o 1 Tesalonicenses 5:9. La ira mayor donde dice, los hijos de Dios no están destinados para la ira. En realidad está hablando del día del Señor, que es un día que afectará a todas las naciones, a todos los países y a todas las personas en todo el mundo. Eso no tiene nada que ver con el castigo separado con el que el Señor ha juzgado a Estados Unidos por sus pecados particulares que ha cometido de manera independiente. Realmente nos ayudará a entender que Estados Unidos y el mundo no son sinónimos. Puede sorprender a algunas personas saber que el mundo no gira en torno a este país y que hay muchísimas otras naciones que también tienen su propia relación con Dios. Naciones que Dios recompensará, naciones que Dios castigará según lo que hayan hecho y que Estados Unidos es solo una más en el registro de las naciones. Así que cuando Dios llama a Estados Unidos por su propio castigo, eso no tiene nada que ver con el gran evento global del fin de los tiempos que se llama el Día del Señor. Estados Unidos recibirá su propio castigo y este es el juicio que se me ha enviado a proclamar en todos estos mensajes. Y no tiene nada que ver con el día de la ira detrás del cual todos siempre se esconden. Así que él dijo que muchos insisten en que no hay ira para Estados Unidos, pero él afirma firmemente que sí la hay. De hecho, dice que su ira está sobre esta nación como una manta pesada de un extremo al otro y que no la quitará. En cambio, él le pagará a Estados Unidos completamente por los pecados que ha cometido y no dejará ni uno solo sin castigo. La palabra que el Señor usó es retribuir. He hablado sobre esta palabra en este canal muchas veces. Retribuir significa devolverle a alguien con exactitud, lo que significa que si son 44.6 megatones de pecado, el pago será 44.6 megatones de ira. No se pagará ni un centavo más ni un centavo menos al ofensor, que en este caso es Estados Unidos. Por las muchas abominaciones que Estados Unidos ha cometido a lo largo de toda su historia, Dios dice que habrá retribución y que nadie escapará de la llegada de esta ira excepto aquellos que Él considera justos.
Ahora, encontré esto muy interesante y él continuó explicándolo, que la justicia de la que está hablando no es la falsa justicia de hoy en día, donde la gente anda por ahí con este falso sentido de derecho. Soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Cuando examinas, cuando inspeccionas sus vidas personales, cuando inspeccionas las cosas que piensan, las cuales quedan evidenciadas por las palabras de su boca, sus acciones, lo que prefieren y lo que eligen cuando se les presentan opciones, ves que no hay ninguna actividad de hijo de Dios en ellos. En cambio, sus vidas están llenas de una manifiesta y presente presencia de Satanás y aún así afirman ser hijos de Dios. Dios dice que pondrá a prueba los corazones del pueblo en Estados Unidos y Él decidirá quién es justo. Y como no hay manera de fingir la verdadera justicia, solo aquellos que pasen su prueba serán las personas que estarán ocultas y protegidas bajo sus alas. Así que tuve una visión mientras él hablaba, y la primera imagen que vi fue gente arrodillada, vestida de cilicio y clamando al Señor. Estas personas parecían ser gente de la Edad Media por los peinados que tenían y el cilicio que llevaban puesto. Llevaban capas y capas de cilicio y estaban clamando al Señor en una fila frente a un altar de oro muy, muy grande y ornamentado. Vi que estaban llorando y arrepintiéndose de sus propios pecados y también intercediendo por otros. Y al verlos era como si fueran elevados hacia las nubes. Pero me di cuenta de que en realidad no estaban en las nubes, sino que esa era su posición espiritual porque estas personas eran verdaderamente justas. Y así sus oraciones los habían elevado a un nuevo nivel, porque la Biblia dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Mientras observaba a estas personas, el Señor dijo: solo aquellos que se inclinen y adoren ante mi altar y se arrepientan completamente de sus pecados serán librados y protegidos de estos juicios. Pero todos los demás, cada uno, jóvenes y ancianos, recibirán la plenitud de los juicios de Babilonia junto con ella. Y la escritura para esto, la parafrasearé brevemente, dice que después de que la gloria de Dios se elevó de los querubines, se movió al umbral del templo. Y entonces el Señor llamó a un hombre vestido de lino que llevaba un tintero de escriba a su lado y le dijo: recorre la ciudad, por toda la ciudad, y pon una marca en la frente de todos los que suspiran y lloran por las abominaciones que se cometen en esta tierra. Y a los otros hombres, estos son 6 hombres armados que llevan armas, les dijo: vayan detrás de este hombre que marca a los justos y maten. No tengan piedad y que su ojo no tenga compasión. Maten por completo a los ancianos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños pequeños y a las mujeres, pero no se acerquen a nadie que tenga esta marca y comiencen por mi santuario. Así que los hombres salieron y empezaron a matar, comenzando con los ancianos que estaban delante del templo. El Señor me ha instruido a traer esta profecía y este pasaje de las Escrituras muchas veces. Esto es Ezequiel 9, 3, 6 o 7. Noten cómo nadie fue exento de la sentencia de muerte por ser demasiado anciano, por ser un niño, por ser doncella, mujer o joven, como un muchacho de 16 o 19 años que aún tiene toda su vida por delante. Las únicas personas que fueron perdonadas fueron aquellas a quienes Dios le dijo a este hombre angelical que marcara en la frente y dijera: esta persona es justa según la justicia de Dios. Por lo tanto, márcala para protección, para que no sea herida. Así que el Señor continuó y dijo que toda persona que no se haya separado de la maldad y el estilo de vida abominable de la Babilonia misteriosa, todos los que practiquen, aunque sea una pequeña medida, de los tipos de pecados, abominaciones, adulterios y fornicaciones por los que la Babilonia misteriosa, que es Estados Unidos de América, es famosa, serán destruidos y caerán por la espada.
por pestilencia, que son enfermedades muy contagiosas y peligrosas, por guerra, por cautiverio, por invasión, por mala salud, por estar expuestos a los elementos, es decir, ya sea por quedarse sin hogar o ser perseguidos hacia el bosque, cuando otras personas más poderosas vengan y los saquen de sus casas. Por las bestias del campo dijo que la gente morirá, y por otras formas de maldad aún no reveladas. Y dijo que la razón por la que la maldad destruirá a América es porque América es el hogar de la maldad y por lo tanto ese es el castigo apropiado para ella. El Señor seguía diciendo que si alguien se aferra a cualquiera de los pecados que se practican aquí. Ahora, mencioné antes en el video que es una práctica común ahora en la comunidad cristiana que no se puede hablar del pecado, no se puede reprender el pecado, ni siquiera se puede identificar el pecado. Y sin embargo, te pregunto hoy, si no vas a identificar o si no se nos permite identificar qué es pecado y qué es conducta ilícita ante los ojos de Dios, entonces, ¿cómo puede alguien entender cómo caminar en lo que agrada a Dios? Si no puedes decir de manera enfática y definitiva, esto es ilícito ante el Señor. Esto no es aceptable en la comunidad de aquellos que se llaman a sí mismos por el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo pueden los del templo, es decir, los de la iglesia, así como los de afuera, saber qué conducta es inaceptable para Dios para poder purificarse de ella, recibir la salvación que viene de Dios y entrar en comunión y unidad con Cristo? Dios continuó hablando del pecado y dijo que cuando llegue el día del juicio para Estados Unidos, el punto de referencia no será lo que pensabas que hacías bien o mal ante los ojos de Dios. El Señor no le preguntará a nadie cuál era tu estándar individual sobre lo que era pecado. ¿Pensabas que ser LGBTQ era pecado? ¿Pensabas que tener abortos era pecado? ¿Defendiste algún aborto? ¿Defendiste alguno de estos estilos de vida o aquel otro? ¿Estabas realmente atrapado en vapear, en consumir diversas drogas narcóticas? ¿Simplemente permitiste que tu cuerpo fuera un lugar para la fornicación? ¿Andabas por ahí acostándote con los cónyuges de otros y no sentías remordimiento porque él te dijo que su esposa no lo comprendía o porque ella te dijo que no se sentía amada? Si se encuentra que alguna vida se identifica con los pecados por los que este país es conocido, demasiados para enumerar, aunque he hecho más de 100 videos listándolos, el Señor dice que esa persona que sea hallada identificándose con, aferrándose a, apoyando o cometiendo cualquier pecado de Babilonia, será destruida junto con la propia Babilonia en el día en que Él se levante para juzgarla. Y así, cuando el Señor dijo, se levanta para juzgarla, tuve una visión y vi al Señor Jesucristo en una sala de tribunal normal. Era simplemente una sala de tribunal oscura, de madera, del tipo que tenemos aquí en Estados Unidos todo el tiempo. Había personas en el fondo, sentadas en ambas galerías, detrás del acusado y detrás de la fiscalía. El Señor llevaba unas túnicas blancas y resplandecientes, y al ponerse de pie tenía solo una hoja de papel, así que no tenía los montones de papeles que los abogados suelen usar cuando van a la corte. Tenía una sola hoja de papel, y en esa hoja estaba escrito cada pecado que Estados Unidos había cometido alguna vez. En cuanto el Señor se puso de pie, antes siquiera de que pudiera abrir la boca para defender su caso ante el trono o ante el estrado del juez, a quien yo no podía ver, América, la acusada, se desmayó. Se desmayó al instante. Estaba sentada sola y no tenía abogado, al igual que el Señor Jesús no tenía ningún asesor legal presente. Cada uno de ellos estaba sentado en su mesa, solo. Pero en cuanto Jesús se puso de pie, antes de que pudiera abrir la boca para comenzar su caso contra Estados Unidos, ella se desmayó, porque sabía que era absolutamente culpable, y también sabía, y yo mismo lo sentí, que el castigo que el Señor iba a buscar contra ella sería mayor y más severo que el que cualquier nación haya recibido jamás en la historia de las naciones. Esto es mayor que todos los países que han sido arrasados por la lava, todos los países a los que Dios permitió que sus enemigos vinieran y les quitaran la ropa y los llevaran cautivos, desnudos,
para trabajar allí durante 100 años hasta que toda la generación muriera, cada país que alguna vez se hundió en el mar y nunca más fue encontrado. El castigo de Estados Unidos iba a ser peor que el de cualquier nación que haya existido, jamás. Y así dijo el Señor: por los niños que has matado y por la sangre que bebes y sigues bebiendo hasta el día de hoy, por los gritos de las almas que están en las mazmorras de los condenados, las personas que claman a mí día y noche por una justicia que aún no ha llegado, te juzgaré por fornicación, te juzgaré por inmoralidad. El Señor dijo que las camas en América se han convertido en altares y todo el día los cuerpos de los lujuriosos y los fornicadores están ofreciendo sacrificios cargados de sexualidad a los Balaam. Ahora bien, si no sabes qué es el Balaam es simplemente un término bíblico para referirse a una variedad de demonios, señores demoníacos, espíritus malignos e ídolos físicos que la gente solía adorar en la antigüedad. Y así, la mayoría de la gente no sabe que cuando están involucrados en pecado sexual, la energía que emana de ti, no solo la energía cinética, la energía física y natural, sino que también hay poderosas energías espirituales que salen del cuerpo humano cuando está involucrado en ese acto. Es por esa razón que el Señor Jesús solo quiere que el matrimonio se practique entre un hombre y una mujer en la santidad del hogar conyugal, en el lecho matrimonial. Pero cuando haces estas cosas, creas mucha energía ilegal, y esto es lo que carga y alimenta a los espíritus demoníacos, energías demoníacas, entidades demoníacas. Y por eso, como he revelado en muchas profecías en el blog, como el Señor me lo ha mostrado, muchos poderes espirituales vendrán a esta tierra en los tiempos finales. Se les ha dado carta blanca por nuestro comportamiento, por nuestros apetitos que no están sometidos al Señor Jesucristo, porque somos tan desenfrenados y lascivos, especialmente aquí en los Estados Unidos. Este será un lugar donde habrá tantos seres que tus ojos nunca desearán ver. Y esta es una revelación directa del Señor que he dicho más veces de las que puedo contar en los últimos 4 o 5 años. El Señor dice, y cito, sus camas se han convertido en altares y en ellas ofrecen sacrificios día y noche a demonios y dioses falsos. Les falta prudencia y están depravados en sus corazones. Escuchen mi palabra, los estadounidenses hacen en la cama lo que incluso las prostitutas de templo de las antiguas religiones falsas se negaban a hacer. Así decaídos y enfermos están en sus corazones y mentes. Por lo tanto, desnudaré a esta nación y los llevaré en barcos al cautiverio del que no habrá retorno. Están celebrando su última vez. Juegan delante de mí como cabras salvajes en las colinas, y por eso responderé a su ardor por el pecado con el ardor de mi ira hacia ellos. En la carne. Mientras el Señor decía esto, tuve una tercera visión. Era simplemente confuso, como cuando reproduces un video pero lo pones un poco más rápido, de modo que las imágenes se mueven rápido. Y me alegré por eso, porque todas estas personas estaban desnudas en una habitación muy oscura, en una sola cama grande, involucradas en todo tipo de inmoralidad sexual, hombres y mujeres, de todos los colores de piel que puedas imaginar. Y así, estas imágenes se reproducían rápidamente frente a mí y alrededor de esta cama había fuegos. ¿Sabes el tipo de fuego que pones en un palo y que normalmente ves en una sesión espiritista o en esos rituales o algo así? Había fuegos ardiendo alrededor de esta cama y fuera de la presencia del fuego, es decir, fuera de la luz, alejados de la luz para que yo no pudiera verlos, había varias figuras demoníacas muy altas y enormes de pie alrededor de esta cama, observando a estas personas hacer esto. Y vi a muchas mujeres negras en estas camas, y no voy a ocultarlo ni a mentir sobre eso. Muchas de las personas que vi, Dios me mostró sus cuerpos y vi el color de su piel. Había muchas mujeres negras en esta cama como parte del grupo más grande que usaba el sexo inmoral para enfurecer al Señor. Y así vi alas en algunas de las entidades que estaban de pie en las sombras.
Las alas son algo sobre lo que advierto constantemente en la voz del Maestro, porque son indicativas de la presencia de los ángeles caídos aquí. He estado diciéndole a la gente durante mucho tiempo que Dios dijo que la penalidad por abusar de tu carne no será solo en los últimos tiempos, o contraje una ETS, o quedé embarazada. El Señor dice que vas a atraer espíritus poderosos física y espiritualmente, lo que significa aquellos que tienen cuerpos que pueden ser vistos y aquellos que son espirituales y no pueden ser vistos, pero que te molestan en tu carne y lo sientes. Él dijo que parte del castigo con el que la gente tendrá que lidiar es que estas entidades volverán exactamente como fue en los días de Noé y se te adherirán, y no podrás deshacerte de ellas porque ese es el castigo por la inmoralidad en la que eliges caminar constantemente. Así que el Señor estaba llevando esto a su fin y dijo que no habrá diferencia en el castigo para aquel que sigue jugando con el pecado, especialmente el pecado sexual, y aquellos que no les importa y lo abrazan como su estilo de vida. Hay muchas personas que abrazan la inmoralidad sexual no solo como un estilo de vida, sino como su derecho. Como alguien que pasa mucho tiempo orientando y aconsejando a personas, incluso veo especialmente en línea que hay gente enseñando cosas, falacias y errores perversos, diciendo cosas como: si Dios no quisiera que usaras tu cuerpo para sentirte bien, no te lo habría dado. Ese tipo de lógica es igual a decir: si Dios no quisiera que asesinaras personas, no te habría dado manos. Las manos que Dios nos ha dado no son para obrar la iniquidad, y el cuerpo que Dios nos ha dado es para que podamos representar su gloria, hombre y mujer, para disfrutar de nuestro universo físico, que es donde Él nos ha puesto. Dios no nos puso en el vacío, en una burbuja, ni en un lago. Él nos ha colocado en un universo físico y nos ha dado muchas cosas hermosas aquí para disfrutar, pero hay personas que enseñan que porque tienes un cuerpo, tienes derecho a profanarlo, y sin embargo el Señor dice que este cuerpo es su templo donde habita su precioso espíritu, lo que significa que si echas fuera el espíritu del Señor del cuerpo, ¿qué otros espíritus crees que se mudarán a una casa vacía? Y así, estas son las palabras directas del Señor. El Padre dijo que cuando la Babilonia misteriosa sea juzgada, esto sucederá. La nación será descuartizada y dividida en muchos pedazos. Para los estudiantes de historia, entienden que cuando algo es descuartizado, es la muerte de esa cosa. Si descuartizas un caballo o si descuartizas a un hombre, literalmente significa que lo atas aquí y por los dos pies, y luego tomas una sierra afilada o una espada y lo cortas en múltiples pedazos, y después tomas las diferentes partes y las divides entre los conquistadores. Así que Dios dijo que América será descuartizada. Dijo que será dividida. Dijo que la nación será partida justo por el centro, como una toronja, y luego sus pedazos serán divididos entre grandes potencias que vendrán aquí para apoderarse de todas las riquezas de América y llevarse a toda su gente para que sean sirvientes y esclavos de otros amos. Hay toda una serie sobre eso. Puedes ver el video en este canal llamado América en Cadenas. También puedes ver la serie de 3 o 4 partes que hice llamada Envía por su carne, donde expliqué en detalle lo que el Señor dijo que sucedería. También hay otro video en este canal llamado Carne China y otro llamado Carne Rusia. Si revisas el registro de mis videos, puedes encontrar cada uno de los videos que habla específicamente de esta parte de la palabra profética, donde Dios dice que porque los estadounidenses odian tanto vestirse y odian ser personas morales y santas, el castigo para ellos, el castigo para todos los que practican este tipo de vida y no se arrepienten, será que cuando Rusia y China vengan aquí, la característica del cautiverio en América será que la gente será despojada y dejada desnuda. Serán atados y llevados cautivos a esas dos naciones. Y allí vi que la gente era obligada a trabajar, lo que la Biblia llama trabajar con ladrillo y mortero.
Vi que la gente era obligada a trabajar sin descanso, construyendo. Construían carreteras, construían puentes, construían edificios. Así que solo quiero decirle a todos los que están trabajando bajo esta idea errónea de que el juicio de Estados Unidos es igual al momento del rapto, que Estados Unidos no puede ser juzgado porque no, Dios no lo permitirá. El rapto tiene que venir y salvar a los cristianos estadounidenses. Solo quiero que sepan que cuando vino la caída de esta nación, en las visiones que Dios me ha mostrado durante al menos 6 o 7 años, la gente fue llevada cautiva y no hubo nada que arrebatara a nadie. La gente fue capturada como esclava y llevada lejos. Si no eran usadas en burdeles y si no eran utilizadas en prostíbulos sexuales hasta que perecían, vi a las mujeres, vi cómo se les rompía el corazón porque eran separadas de sus esposos e hijos. Mujeres allá afuera que viven vidas sexualmente inmorales, mujeres solteras que piensan, es mi última vez en la universidad o es la última vez que voy a viajar por el mundo y solo quiero probar hombres en Japón y probar hombres en Corea. Vi a estas mujeres de todos los orígenes y colores. Fueron separadas por edad, fueron separadas por sus características identificativas. Algunos de los captores estaban interesados en personas porque tenían ojos grises, ojos verdes y ojos azules, y algunos de los captores estaban interesados en mujeres que eran más robustas y de complexión grande, lo cual se encuentra usualmente en las comunidades latinoamericanas y negras. Fueron divididas según lo que interesaba a estos hombres. Incluso hubo mujeres que fueron traídas aquí y obligadas a ser esposas hermanas, lo que significa que tenían que acostarse con las fuerzas que vinieron aquí. Ese tipo de mujer se llama mujer de consuelo. Y la razón por la que se le llama mujer de consuelo es porque cuando un soldado viene desde el lejano oriente o desde lo más alto de Europa y libra una dura batalla y finalmente gana, cuando todo ha terminado y la tierra está sometida, ese hombre necesita consuelo porque su esposa está muy lejos, en Kiev o en Shanghái, y necesita algo que le ayude a sobrellevar la situación. Y si tú estás en pecado, esa persona vas a ser tú. Vas a ser tú si piensas que yo me tomo el tiempo de mi jornada laboral para sentarme aquí y hacer videos sobre tonterías. Vi que la gente era llevada cautiva y trabajaban hasta que sus corazones no aguantaban más. Vi que algunas de las mujeres no eran fuertes, no tenían absolutamente ninguna resiliencia en ellas y morían tal como muere una flor cuando no la riegas durante 2 semanas. Pero otras mujeres eran más fuertes y tenían mayor longevidad. Vi que a la gente le daban drogas para hacerlos extremadamente fuertes y darles resistencia, y básicamente trabajaban hasta que sus corazones no aguantaban más. Vi niños buscando, preguntando por sus padres, llorando, y una voz vino del cielo. Vi a una niña rubia en cautiverio, muy lejos, en esas ciudades que llamaban ciudades fantasma en China. Ya sabes, las ciudades que han construido, las ciudades que tienen ahora en China y que están vacías, y The Wall Street Journal y toda esa gente tan inteligente en Washington, D.C. y Nueva York se burlan de ellos y dicen, ¿por qué China construiría todas estas ciudades y luego no hay gente viviendo en ellas? Esas ciudades están esperando ocupantes. No me atreveré a decir quiénes serán esos ocupantes. Vi a una niña rubia pequeña y ella preguntaba dónde estaban sus padres y preguntaba y decía que quería ir a casa. Y una voz habló desde el cielo y dijo, este es tu hogar ahora, ya no tienes otro hogar. Y así el mismo juicio con el que Dios juzgó a Israel en la Biblia, porque eran prostitutas, porque eran sexualmente inmorales, porque levantaron ídolos para provocar a Dios a ira, porque levantaron íconos y ofrecieron adoración y sacrificios humanos y asesinatos, y básicamente abandonaron al Señor su Dios, el mismo juicio exacto que Dios le dio a Israel hace tanto tiempo. Cuando estudias estas profecías, es el mismo tipo de juicio que el Señor ha pronunciado sobre Estados Unidos. Y este es el mensaje que se me ha dado durante el fin de semana del 4 de julio. La ira está sobre la tierra. Mi nombre es Celestial y esta es la voz del Maestro. Escribí bastante enseñanza debajo de esta profecía, así que vale la pena que visites el blog y lo veas por ti mismo.
También puse bastantes enlaces en la profecía, así que si miras en la caja de descripción, verás esta profecía, y cuando vayas allí, verás bastantes más. También mencioné varios videos que puedes ver si te interesa saber más sobre de qué trata este canal. Este es un canal de profecía sobre los últimos tiempos, lo que significa que no trato los temas generales de los que hablamos en la iglesia, ni cosas de las que ni siquiera tenemos conocimiento. La comisión que el Señor me ha dado es hablar sobre cosas que tradicionalmente evitamos en el cristianismo, es revelar y exponer cosas que ni siquiera conocemos. Así que agradecería que si eres un nuevo suscriptor, sepas que tengo muchas cosas en marcha. Soy una persona muy ocupada y por eso es fundamental para mí, entre administrar el blog y las múltiples plataformas que el Señor me ha dado, difundir esta información tan rápido como pueda. Por favor, visita el blog y lee las profecías por ti mismo, porque muchas de tus preguntas ya están respondidas allí. No puedo responder a todos los comentarios. Si no puedo responder a tu comentario, por favor, toma la iniciativa de ir al blog, usa la barra de búsqueda y haz un poco de investigación por ti mismo. No estamos en una época en la que alguien pueda permitirse darte las respuestas que buscas con cuchara simplemente porque crees que tienes derecho a ellas. Así que, por favor, toma la iniciativa por ti mismo, investiga y también entiende que esto no es una lista de reproducción de profecías que estoy administrando aquí. No profetizo según los mensajes que veo en la sección de comentarios, ¿de acuerdo? Dios es quien me dice qué decir y luego yo lo digo. Así que si eso no es suficiente, si lo que hay en este canal no le da al espectador o suscriptor promedio suficiente para reflexionar, entonces realmente no sé qué más puedo agregar. A todos los demás, a quienes apoyan este canal, a quienes me envían bendiciones financieras, le doy muchas gracias a Dios por ustedes. Ustedes son una bendición. Oro por todos ustedes, siembren o no, en este ministerio, y eso siempre es visible en la publicación del blog. Estoy orando por el crecimiento de la fe de las personas que ven estos videos. No podrán soportar ni tolerar las dificultades de los tiempos venideros. Incluso antes de llegar a esos días, hay otras dificultades que vendrán y que ya he tratado. El colapso financiero en Estados Unidos, el hecho de que la moneda perderá casi el 60% de su valor. He hablado de desastres naturales. He tratado las dificultades en el ámbito económico. He explicado cómo Estados Unidos perderá su influencia internacional. A la gente simplemente ya no le importará lo que esta nación tenga que decir. La ignorarán en las conferencias. Nadie esperará a que Estados Unidos llegue antes de comenzar la reunión. Seguirán adelante sin ustedes, y cuando sus diplomáticos estén molestos, no les importará. He hablado de muchas de estas cosas, y si tienes paciencia y te interesa algo más que una profecía rápida, si realmente quieres fortalecer tu fe y profundizar tu relación con el Señor, entonces este es el lugar para ti, y eres muy bienvenido a todos los recursos que hay aquí. Oro por todos todo el tiempo para que seamos más fuertes en Cristo Jesús y hasta que nos volvamos a ver, soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Que el Señor Jesús te bendiga y hasta la próxima. Adiós.